Ahí empezó. Pero el otro sí ya para él dijera todo. ¿Sí? ¿Aquí? Ah, ok. ¿Así? Ándale. Sí. Ah, ok. Y Tita, ¿no? Tita va a entrevistar y luego dice, solo necesitamos que grabes. Gracias. Lo siento. Estoy seguro que Tita tendrá mejores preguntas. Muy gorda. Tita. Y ya no puede ser, Tita. Blooper número 1. Yo creo que... ¿Le habrá aquí un poquito o no? Sí, sí. ¿Le traes los criollos o no? Ay, Está bien. ¿Sí? Gracias. ¿Ahí? Tita, ¿Ya? ¿para quién vas a hacer las Listo. preguntas? ¿Ya está grabando? Ah. la. Yo creo que vamos a empezar. Ok. Y bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos con la psicóloga clínica en Gestal e interventora en crisis, María Verónica Jalomo Contreras. Ella actualmente trabaja en Salme y pues hoy la vamos a estar entrevistando para la clase de intervención clínica. Bueno, doctora María Verónica, ¿nos podría contar un poco acerca de su trayectoria como psicóloga? Bueno, pues yo tengo, se puede decir, ya cerca de 33 años en lo que es la experiencia pues de la psicología clínica. Y trabajando para institución, yo creo que sí, más o menos 23 años en el Instituto de Salud Mental. Y bueno, pues en el trabajo clínico pues, de este tipo, ¿no? Parte también pues un poquito de trabajar en la cuestión de dar conferencias, de capacitación. Pero mi parte, puedo decir como la parte fuerte de mi trabajo en la experiencia es la intervención en crisis. ¿Y qué le motivó a usted a estudiar psicología? Pues bueno, es que yo desde niña tenía como la inquietud, tenía tres carreras a elegir. Una era periodismo, la otra era trabajo social y la otra era psicología. Trabajo social sentía como que no me veía tanto ahí, pues, pero sí me gustaba. Pero no era algo como que realmente así como que me apasionara. Hablar de periodismo también decía, no, pero periodismo es andar viajando en diferentes lugares, como que así me visualizaba. Y pues yo era como una niña pues muy apegada a mi familia, a mi madre, entonces eso era algo como que no. Me dije, no, periodismo no. Entonces ya acercándose el tiempo, pues bueno, ahora sí que psicología era lo más viable. En la cuestión también de la distancia, pues bueno, también porque pues tuve la oportunidad de salir en listas en la Universidad de Guadalajara para la carrera de psicología. Y ya una vez en la carrera, cuando la terminó, ¿cómo fue que decidió pues especializarse en Gestal? Yo decidí tomar el enfoque de Gestalt y yo lo decidí creo que desde antes de hacer la carrera. A mí me gustaba mucho, yo siempre soy muy observadora, crítica y criticona, las dos cosas a la vez. Pero a mí siempre hay algo que me llama mucho la atención, es la personalidad de quien está al frente. Entonces, el ver para mí los profesores que me dieron la materia de Gestalt, sí, que yo percibía en ellos una seguridad, yo percibía una apertura y yo percibía también como pues ese poder incluir diferentes cosas, diferentes aspectos para poder ayudar a la persona. Era algo que me gustaba mucho y no tener una estructura como tan rígida. Entonces la personalidad del terapeuta gestal creo que a mí fue lo que me gustó y lo que dije yo quiero ser algo así. Sí, a partir de eso es como de... ¿Cree que hay como cualidades que deberían de ser indispensables en un psicólogo? Indudablemente, aún que creo que finalmente, ahora sí que también mucho de la personalidad va a llevar a la persona a elegir el enfoque o usuario especializante. Pero
también creo que el enfoque va a generar y va a fortalecer ciertas cosas de la personalidad. Aún cuando creo que hay cosas básicas, híjole, que creo yo que deberían de existir, pero que en muchas ocasiones no existen, ¿sí? Que es esa gran capacidad de escucha, ¿sí? Esa gran capacidad de empatía, ¿sí? Esa gran capacidad de tener esa parte humana para poder, lo voy a poner en este sentido romántico, quizás pueda sonar, pero poder ponerte al servicio del dolor del otro, sin que metas tu propio dolor. Entonces también creo que se tiene que tener esta capacidad de humildad, de reconocer los propios, pues ahora sí que los propios traumas, nuestra propia historia, para no mezclarnos en la otra. Y eso se llama, creo yo, que también aprender a no moverse y aprender a pedir ayuda y tener un proceso para no mezclar al otro con lo que uno tiene. Cuando usted empezó a dar terapia, ¿cuáles cree que fueron sus principales errores? Ay, híjole, yo cuando inicio, y fue una situación muy curiosa, porque cuando yo empecé a dar mis prácticas de psicoterapia, pues la usuaria fue nada más una vez. Entonces ella se lo dijo, ay, es que muy buena, me gustó, que yo aquí se como súper encanta de la terapia, pero ya no regresó. Entonces, yo para mí, o sea, no sé si fue un acierto o un desacierto, porque puedo decir, híjole, con una primera sesión la ayudé, pero ya no regresó, ella que se quedó tan encantada, y que yo en aquel momento de mi novatez, pues en su momento me la creí, pero después cuando ya no fue, o sea, como que sí dije, creo que algo no voy a seguir, ¿sí? Pasado el tiempo, cuando yo ya inicio la carrera, yo creo que sí errores, pero también temores. Temores porque cuando yo empiezo a trabajar la psicoterapia, yo inicio en el Centro de Intervención en Crisis. Entonces, pues son situaciones de emergencia. Y yo recuerdo que había un señor ya mayor, yo creo que sí era ya como de 65 años y yo pues recién salida de la carrera. Recién, ahora sí desempaquetada y entrando al Centro de Intervención en Crisis. Y él hablaba de su deseo de muerte, o sea, su idea de suicidio. Y yo misma tenía ese temor, le creía a él, porque él me decía, ¿y cómo cree usted que tú me vas a ayudar? Si tú ve, obsérvate, o sea, eres una mucosa, ¿no? Y yo se lo creía, porque ciertamente, o sea, la experiencia que yo le ponía al Señor, a la que yo tenía en la vida, pues era nada, pues por pensar en ese sentido. Y yo sí me sentía como muy insegura de poder ayudar a alguien con un deseo de muerte, una persona que tuviera más edad que yo. Afortunadamente creo que pude tener buena empatía con él, que siguió en el proceso, pero yo sí tenía como mucho miedo en ese sentido. Otra de las cosas que yo voy a hablar de errores, y lo voy a hablar en este sentido, es como arriesgarme, que creer que uno como es joven, y las puede todas, ¿no? En este sentido, hablando de la intervención en crisis, pues llegó a solicitar una ocasión una persona que tenía problemas en una cuestión sexual, y me empezó a acosar en una consulta. Entonces, pues claro que para mí me dio mucho miedo. Si ustedes me dicen en este momento, pasados los años,
yo digo, la jovencita terapeuta hizo bien, aunque quizás ya pasado el tiempo, quizás la mujer terapeuta hubiera hecho otro trabajo. Pero la jovencita terapeuta, pues obviamente con miedo, yo lo que hice fue de que lo corría a la persona. Lo corrí, yo le dije que recordara que estaba en un lugar público y que con un grito que le diera, pues iban a acudir las personas, ¿no? Entonces yo lo que hice fue abrir la puerta y decirle que le pedía por favor que se retirara. Y entonces fue mi miedo, otra vez aparece el miedo al no saber qué hacer ante un caso que quizás en la materia me lo hubieran platicado en la escuela, pero ya uno vivirlo ya es muy diferente. Otro de los casos que yo pensaría que no sé, insisto, posiblemente en este afán, podemos decir error o acierto, no lo sé, pero también otro caso de otro usuario, también en la línea telefónica, llama y él es demandante, él está solicitando algo que no se le podía dar a la persona porque él pedía que le dieran su certificado de secundaria. Entonces, pues yo le contesto en la línea y pues obviamente que era una persona con un trastorno psicótico, con ideas delirantes. Entonces, él pide ir a una atención personalizada, yo le doy la cita y la persona inicia a acudir a la terapia. Hay apego a tratamiento hasta cierto punto, pero ya cuando le sugiero el apoyo médico psiquiátrico, que fue yo creo que al mes más o menos, como ir valorando, yo creo que ahí también el ver yo que él estaba avanzando, pues creía que estaba haciendo un buen trabajo, pero realmente también el cuate hizo un enganche conmigo. Y cuando yo lo derivo a lo que es la consulta médica psiquiátrica, él se ofende y a partir de ahí empieza a generar sus ideas delirantes hacia mi persona, ¿no? Entonces lo que hace es trasladar la agresión que traía anteriormente ahora hacia mí. Y fueron sí, años no constantes, pero sí, por ejemplo, que la persona hablaba y quería que yo la atendiera, ¿no? En esa demanda. Y yo ya lo dejé de atender en ese momento. Pasaron los años, el centro de intervención en crisis se movió físicamente a donde estábamos y él llega al otro lugar. Precisamente ahí a la escuela de psicología y vuelve a pedir el servicio, pero ya con su idea delirante de que también yo lo atendiera. Pasaron los años, el centro de intervención en crisis o lo que es la línea, ya para ese momento nos pasan a lo que es el Instituto de Salud Mental y él todavía sigue insistiendo en este acoso de que yo lo atendiera. Ahí ya se metieron las instituciones el instituto para dar una atención a él, pues porque la persona sí tenía pues, desde el inicio una situación médica psiquiátrica, y yo ya para ese tiempo ya era como más resguardada, ¿no? En el sentido, otra vez aparece el miedo pues a vivir pues esta situación de que se le despierta a la persona ante una situación pues ya en la consulta, ¿no? Entonces, podríamos decir, yo les hablo de estas tres situaciones, que aciertos o desaciertos, pero sí yo creo, pasado el tiempo, creo que la atención para este momento hubiera sido diferente, ¿no? Y ahora ya con sus años de experiencia, ¿qué fortalezas cree que tiene ahorita en la consulta? Híjole, sin ser presuntuosa, pero creo que la experiencia indudablemente es como una capacidad de ver un poco más allá, ahora sí que de lo que nada más se ve. Y como
como psicólogos, no digo, no es una cuestión como que uno se adivina, no somos adivinos, simplemente es como ese momento de saber esperar, ese momento de saber observar y ese momento de saber escuchar. Y esa precisamente lo llevo pues en todo, trato de llevarlo en la mayoría de mi vida, es decir, el saber esperar, el saber escuchar, ¿sí? El saber en qué momento hablar y cómo hablar. De momentos también me brinca, pues, o sea, la cuestión es, del impulso, un poquito, pero es menos, ¿no? O sea, esa parte. Entonces, creo que por ahí, bien, 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 y también he de reconocer que con el tiempo que pasa, uno puede acompañar de una forma más certera a la persona que llega a la consulta, ayuda como a que se vea, a que resuelva cosas más prontas que cuando, pues obviamente, cuando va iniciando, ¿no? O sea, esa parte, la pericia, le puedo decir en eso. Bien, y bueno, hace rato nos hablaba un poquito como acerca de la flexibilidad que tiene el enfoque gestal. ¿Nos podría compartir un poco más sobre esto? Fíjate que a mí la parte que me encanta, precisamente como tiene su nombre, ¿no? Esta parte de la Gestalt, de la integración, el cómo poder ver al ser humano desde las diferentes áreas, desde sus diferentes, ahora así como áreas de oportunidad y áreas de desarrollo. Y que uno puede valerse de esas, ahora sí para ayudarle a integrar. Que la persona puede llegar a la consulta por una aparente necesidad, pero hay más de fondo. Entonces, esa parte de la que habla la terapia, ¿no? La figura no precisamente se encuentra, o el fondo no precisamente se encuentra. Entonces, es esa parte de moverte, de ver, y de las herramientas que tiene el enfoque, donde pues el enfoque no nos quedamos únicamente con lo que se hace en la parte verbal, sino trabajamos con todo lo que trae la persona, ¿no? El cómo mira, el cómo se sienta, a lo que huele, ¿sí? O sea, si llega tarde, no llega tarde, o sea, todo esto que nos habla de la persona y obviamente también las formas de llegarle a la persona. Que, insisto, no nos quedamos nada más con lo que nos dice verdaderamente, sino nos vamos a explorar lo que no nos está diciendo, pero que sí nos lo está diciendo. ¿Sí? Y que también podemos, ahora sí como tener esa flexibilidad de que si hay cosas que no las quiere decir verbalmente, hay diversas técnicas para jalar a la persona a su darse cuenta, a su hacerse responsable, pues de cómo anda en el mundo, ¿no? Y una de las cosas que me parece como muy grato del enfoque, que el enfoque no se coloca como el sabedor de la persona, ¿sí? Es un acompañante, ¿sí? Donde hace que la persona se vea, para que la persona se responsabilice y tome la decisión de qué es lo que desea hacer. O sea, somos acompañantes, no somos sabedores. Y en el proceso psicoterapéutico, ¿cómo hace este proceso de acompañante y no pasar como a ponerse en el papel de yo soy el que sé, tú vienes conmigo, yo te voy a decir qué hacer? ¿Cómo pues, trabaja? es que eso lo hago desde la cuestión del primer momento, ¿no? Del encuadre terapéutico. O sea, explicarles cuál es la forma de trabajo. Si ellos vienen a que yo les diga qué hacer o les resuelva lo que traen, o sea, conmigo no es, ¿sí? Ojo, aquí sí quiero hacer como un poquito la separación entre el trabajar con el enfoque gestal y trabajar una situación de emergencia, en una situación de crisis, de una crisis emocional, ¿sí? Porque ante una crisis emocional no podemos vernos tibios,
Tenemos que ser más directivos para salvaguardar la vida de la persona. Es muy diferente llevar un proceso terapéutico, ¿sí? Que podemos tener un poquito más como de calma para ir llevando paso a paso el proceso. Entonces, ¿cómo se aplica esta parte de llevarlo a cabo? Esa era la pregunta, ¿no? Sí. Se habla en la cuestión del encuadre y a la persona le digo, pues, o sea, esto es lo que tengo que hacer. Yo lo que hago es regresarte lo que veo. Regresarte lo que veo, lo que escucho, ¿sí? Y si a ti te hace sentido lo que yo te estoy diciendo. Y que a partir de esto, de esta sesión, pues yo te puedo dejar algunas tareas, algunas técnicas para que tú revises. Y tú te des cuenta de esto que estamos trabajando, por lo cual pues se detona o se vive el conflicto inconcluso que estás viviendo. Muy bien. Y me llama la atención cuando mencionan que no solo se trata de abordar la figura en sí, lo que te está diciendo el consultante que viene contigo, sino también el fondo, porque generalmente hay más. ¿Cómo hace esto en un proceso psicoterapéutico? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Cómo se centra en, no sé, en detalles que quizá podrían pasar desapercibidos para una persona principiante, pero quizá ya no para usted? Oh, es que esta parte, ¿cómo te diré? El qué te dice y cómo te lo dice es muy importante. Y cuando hablo del cómo te lo dice, tiene que ver con el tono de voz, con el ritmo, y cómo respira, qué está observando, a dónde está observando, cómo se coloca en la cuestión de su discurso, vamos. Si se coloca como víctima, si se coloca como yo soy el que quiero dominar al otro. Y todo eso son elementos que nosotros nos dicen, a ver, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y que de ahí, ahora sí, bendito enfoque, porque yo me agarro de lo que sea, ¿no? Porque si la persona, y esto es muy del enfoque, si la persona está hablando, pero está agarrándose las manos, o sea, no te vayas con lo que te estás diciendo, trabaja con las manos, trabaja con el inconsciente, ¿sí? Entonces, yo me voy en esa parte, o si veo, por ejemplo, si la persona dice, no, es que cuando yo escucho esta canción, me acuerdo de ciertas cosas, vámonos a la herida, ponemos la canción para que empiece a contactar con la situación, ¿sí? O cuando dice, es que yo quisiera decirle, ¿no? Ok, vamos, aquí está, y le ponemos unos muñequitos, ¿sí? Y ahí está, imagínate la fiesta en esa parte. O aquel adolescente que se le complica hablar, pues no necesita hablar realmente, vamos a ponerlo a dibujar, ¿no? Vamos a ponerlo a respirar, vamos a ponerlo a contactar. Cuando nosotros utilizamos la técnica de respirar, lo llevamos a que contacte con la persona y trabajamos con lo que hay en el interior, con aquello que se imaginan, con aquello que recuerdan, con todo eso. Muy bien. No sé si contesté. Sí, contesta, claro. Y adentrándonos un poquito como a esta parte sobre los consultantes, ¿cuáles serían las características que tienen los consultantes que llegan con usted? Si es que la hay. Ay, fíjate que es una parte interesante. Primero yo te comento que yo trabajo solo por recomendación. Okay. Entonces no me publicito. Me gusta esa parte y me gusta porque ya quien llega con un antecedente, ¿sí? Entonces no es lo mismo que surja la necesidad de decir, yo quiero ir a terapia, ¿con quién? Ahí veo ese letrero y voy con él. A la parte de que ya cuando hay una recomendación,
es porque ya alguien habló de ti. ¿Sí? Entonces, pues ya la persona llega con un antecedente que seguramente es bueno, porque llega a solicitar el servicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué características yo te puedo decir de la mayoría? Una es aquella persona, primero, que quiere ser atendida pronta, porque yo también manejo citas prontas, o sea, no me voy a largo plazo. O sea, si solicita la persona en la semana, en la misma semana me doy la cita. Entonces, es alguien que en ese momento tiene la necesidad, tiene el conflicto de resolver y de más que resolver, es también entender qué le está sucediendo. ¿Sí? Entonces, son personas que quieren una cita pronta, son personas que aparte de tener una cita pronta, tienen esa capacidad de introspección, tienen esa capacidad de poderse asumir su responsabilidad. Y que, como ellas lo dicen, quieren un cambio, pero a partir, ¿sí?, de ser ellos mismos. Es parte del enfoque ya está. O sea, difícilmente en un trabajo que yo puedo tener como terapeuta gestal, difícilmente voy a tapar el síntoma. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones las personas se saben porque ir a terapia tampoco, digamos, híjole, qué feliz y porque me estoy encontrando, ¿no? A veces también encontrarnos es doloroso, pero también las personas se saben que es doloroso y vienen a la terapia. ¿Cuáles personas no se quedan conmigo en la terapia? Las personas que quieren respuestas prontas. Ojo, una cosa es que ellos se encuentren a ellos mismos porque se llevan una respuesta. En la primera terapia ellos se encuentran algo, pero aquella persona que viene porque yo le diga otra vez que de mi dicho salga, que haga, o que de mi dicho salga, tómate algo o haces algo y te va a dejar el doler o vas a eliminar el síntoma, ¿sí? Esas personas no regresan. Okay. Más o menos de qué edad a qué edad son sus consultantes. ¿Hay alguna población en específico? Fíjate que es bien curioso, te puedo decir que ha pasado como por diferentes momentos. Hace tiempo, cuando yo inicié, trabajaba mucho con niños, ¿sí?, porque trabajaba en mi área especializante de niños. Posteriormente, cuando fui mamá, me di cuenta, y lo voy a decir con estas palabras, que era una pinche, perdón por hablar, una pinche risa lo que yo hacía. Porque cambia la visión. No es lo mismo cuando quieres ser asesor de padre, cuando ni siquiera tienes idea de qué hacer, o sea, de tener a alguien a tu cargo que se llame hijo. ¿Sí? Porque lo demás es puro bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, para mí cambió la visión y entonces ahí ya era más que niños, era madres, ¿sí? Y entonces ha ido sucediendo entonces en este momento de mi vida atiendo más a mujeres adultas que tienen hijos o tienen hijos adolescentes. Tengo ahora sí como que la gran cantidad también de consulta que tengo es de mujeres jóvenes que también acuden a terapia. Como mi fuerte tiene que ver más con, pues yo creo que esta empatía y esta identificación con de la mujer hacia mí y bueno, pues yo con ellos, ¿no? Sí tengo hombres, pero son menos los hombres que acuden a la terapia, son más las mujeres. Tengo ya como de una edad pues adulta y jóvenes
mejores formas. Muy bien. Y dentro del proceso psicoterapéutico, ¿considera usted que se pueden incluir como técnicas de otros enfoques? ¿Que se debería, que no se debería hacer? Bendito enfoque. Bendito Gestalt. Gestalt es integración, recuerda. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, afortunadamente, creo que la Gestalt no está peleada con nadie. Si los demás enfoques le quieren agarrar lío es su asunto, ¿no? Pero la Gestalt no. El enfoque Gestalt, claro que trabaja con cuestiones cognitivas. El enfoque Gestalt, claro que trabaja con la familia. El enfoque Gestalt, claro que trabaja con la cuestión social. El enfoque Gestalt, claro que trabaja con el proceso de género. El enfoque Gestalt trabaja con las crisis. ¿Sí? Entonces, entre más, ¿no? Pero entonces, cuando yo hablo de las formas del tipo de problemáticas, trabaja con todas las que se pueda. Y en cuanto a técnicas, pues es que les voy a decir algo. Técnica de respiración más famosa ahorita. ¿Cómo se llama? No mindfulness. Esa. ¿A quién se la adjudicamos? Pues actualmente se la dan a cognitivo conductual, pero viene de Gestalt. Viene de la Gestalt. En Gestalt se llama meditación. Entonces, ¿sí? O sea, que se ha venido acomodando, obviamente, con más cuestiones acomodadas al enfoque para que funcione. O sea, está bien, ¿sí? Pero la Gestalt, volvemos, la Gestalt trabaja con la respiración, con la meditación, con el cuerpo, o sea, con toda esta parte que tú puedas integrar. Entonces, pues yo sigo diciendo que si los demás enfoques están pegados con la Gestalt conmigo. La Gestalt suma, la Gestalt no resta. Me llama mucho la atención que mencione que la Gestalt trabaja con lo social y con varias áreas que pueden intersectar a la persona, porque pues claro, como seres humanos somos más que yo como individuo, porque interactúo con los demás y todo eso, que a veces pasa desapercibido como para ciertas personas. ¿Usted cómo lo destaca dentro del proceso o con su consultante? ¿Cómo lo destacó? Mira, te lo voy a poner como en una parte y vámonos a la cuestión de crisis. La persona está viviendo una crisis. ¿Por qué vas a trabajar en el momento de la crisis? Con la crisis. Con lo que detonó la crisis. La Gestalt con qué trabaja. En la tierra. ¿Quién tienes la unión? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando tú trabajas con el aquí y el ahora, con lo que la persona le está detonando, con lo que le está brincando, no deja las cosas para mañana. Entonces utilizas tus herramientas para tocar esa parte. Vámonos a una cuestión, de una crisis institucional, por decir. ¿Qué puede ser una crisis institucional? Un intento de suicidio, por ejemplo, en una institución. ¿Sí? Yéndonos desde una cuestión, ahora sí, la aplicabilidad. ¿Con quiénes vas a trabajar primero y con quiénes después? Observa primero la cuestión, por ejemplo, observa la Gestalt. La Gestalt, ¿con quién va a trabajar? Con la persona que solicite, con la persona que necesite en ese momento. Entonces, volvemos otra vez, ahí está la intervención en crisis. ¿Con quién? Con el desequilibrio vamos a trabajar. Y si en ese momento el sistema está desequilibrado, entonces vamos a buscar los recursos para que el sistema se equilibre. Dentro de esa situación que hay en ese momento. Y posteriormente
lleva a esa persona, a esa institución, a un proceso ya el que guste, pero por lo que también se quiere asegurar, se trata de regular la situación que se establece. No sé si te contesté o... Sí, sí responde. Me interesaría saber un poquito más acerca también de cómo trabaja usted la respiración en los procesos. Ok. Hay diferentes técnicas de respiración, ¿sí? En el yoga, que también es algo que también a mí me gusta y lo practico, y que, pues bueno, dentro de la yoga también tiene que ver mucho con lo que es la terapia gestal. No es como un rollo como la filosofía del yoga, la gestalt, pero tampoco esta parte están separados, ¿sí? Nosotros trabajamos con la yoga, trabajamos con la cuestión de vivir tu eterno presente, de ser consciente en tu cuestión corporal, de ser consciente de cómo vives en aquí, en ahora. Tiene que ver mucho con la vida. Entonces, toda esta explicación te la digo porque en yoga se llama pranayama. ¿Qué es el pranayama? La energía vital. La energía vital de nosotros, ¿cuál es? La respiración. Entonces, ¿qué queremos nosotros lograr en la persona? Entonces va a depender de la técnica que nosotros podamos aplicar en la cuestión de la respiración. ¿Sí? Entonces, quiero lograr que la persona está pero tan enojada, pero dice que está tan bien. Entonces, vemos como que expresa que está enojada y que sí está que verbalmente lo dice, pero pues su cuerpo es como que no coincide, hay una desconexión entre lo que dice y lo que está viviendo corporalmente, y entonces manejo una técnica o la técnica de respiración donde doy indicaciones, ¿sí? Obviamente cuidando a la persona, lo que yo hago, pero primero identifico por dónde está respirando la persona. ¿Cómo que por dónde? Si respira por la nariz o por la boca es diferente. ¿Y a dónde yo quiero llegar? Yo quiero llegar a que la persona suelte el enojo, ¿sí? Entonces doy indicación. Primero identifico, insisto, por dónde está respirando. Posteriormente, de identificar por dónde está respirando, doy indicación de que vamos a cambiar la respiración, que cualquier cosa yo estoy ahí con él, y que quizás va a empezar con él o con ella, y que la persona pues va a empezar a sentir ciertas sensaciones en el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo respiramos comúnmente nosotros cuando estamos enojados? ¿Por dónde respiramos? Por la boca, porque se nos ha quitado. Así es. Entonces empiezo a dar indicación de respirar por la boca. Y obviamente que eso va a empezar a generar en el cuerpo, ¿sí? O sea, va a empezar a nuestro corazón a presentar un acelere, va a empezar nuestro organismo a sentir calor para contactar, llevar a la persona a contactar con ese momento. Okay. ¿Y qué otras técnicas se utiliza? O no sé si ahí mismo en la misma línea de respiración o de otro. Es que se puede, o sea, yo trabajo lo que es, cuando trabajo el corporal, trabajo la cuestión corporal. La yoga a mí me sirve mucho, me sirve para desbloquear emociones con la respiración. Es un corte. Llegó la sala. Sí.